Un saludo cordial a todos, correspondiente al posgrado de Otorrinolaringología, cabeza y cuello. Estaremos desarrollando el tema de masas cervicales y sus diagnósticos diferenciales, así también los tumores primarios ocultos a nivel cervical. Nuestro tutor correspondiente en esta oportunidad es el doctor José Ortiz, los disertantes el doctor Juan Balbuena y el doctor Claudio Jiménez. Masa o tumoración en el cuello es un motivo de consulta relativamente frecuente en la práctica clínica de diversas especialidades. Prácticamente ningún grupo etario está exento a lo largo de su vida, desde las fases más precoces del desarrollo hasta las edades avanzadas. Por esta razón, resulta fundamental, esencial, poseer los conocimientos de manera acabada, profunda, para ofrecer al paciente una evaluación más integral acerca de las posibles etiologías y su óptimo abordaje y tratamiento. Dentro de los diagnósticos diferenciales se abren un abanico extenso y variado de posibilidades. Teniendo en cuenta la anatomía cervical y la diversidad de tejidos y órganos en esta región corporal, que cada una puede ser asiento de un crecimiento. Podemos dividirlas en tres categorías básicamente: en las alteraciones congénitas, inflamatorias y tumorales. Las alteraciones congénitas corresponden a alteraciones en el desarrollo que se originan en el proceso del desarrollo mismo, ¿verdad? Las malformaciones branquiales, los quistes del conducto tirogloso, las anomalías vasculares, laringocele, teratoma y restos tímicos son algunos de los ejemplos más representativos. Dentro de las etiologías inflamatorias, las linfadenopatías infecciosas son las causas más frecuentes. Las infecciones víricas, ¿verdad? Esa amplia variedad de virus que pueden generar un crecimiento de los ganglios linfáticos manifestándose como una tumoración a nivel del cuello, ¿verdad? Algunos ejemplos pueden ser desde un simple resfriado común hasta infecciones bacterianas, infecciones parasitarias como la toxoplasmosis, algunas infecciones hasta fúngicas pueden manifestarse por una linfadenopatía, ¿verdad? Tenemos las linfadenopatías no infecciosas que corresponden a su vez a procesos neoplásicos generalmente, ¿verdad? Podemos citar a los linfomas, a las metástasis, ¿verdad? De las leucemias, ¿verdad? Y teniendo en cuenta también el grupo etario, las etiologías tumorales, ¿verdad? Que corresponden más bien a la población adulta, ¿verdad? Generalmente corresponde a metástasis de los carcinomas, carcinoma gástrico, carcinoma a nivel de las glándulas salivales, neoplasias benignas, también los linfomas, también las masas tiroideas y paratiroideas, que son muy representativas en este grupo etario. Debido a la gran diversidad de posibles diagnósticos y la complejidad estructural del cuello, cada dato resulta fundamental para realizar una aproximación más precisa a una posible etiología. Por ello, el pilar fundamental resulta una extensa y detallada historia clínica. En la misma debe contar como datos la edad, el sexo, debido a que a estos datos se relacionan con determinadas patologías. Asimismo, también el inicio, la duración, los síntomas acompañantes a esta tumoración, genera o no genera dolor,
algunas características como la consistencia, si es sólida, si es líquida, la movilidad, si es fijo, si es móvil, si está adherido o no a planos profundos, genera o no genera dificultad respiratoria, así también la localización anatómica en las subdivisiones anatómicas del cuello, el tamaño tumoral es muy importante. Así también los antecedentes patológicos personales del paciente, si tiene hábito del alcoholismo, el tabaquismo, si estuvo expuesto a animales, así también se debe realizar una extensa y minuciosa eh, evaluación, un examen físico de la boca, de la lengua, de la faringe, de los senos paranasales, de la laringe, de la tiroides, las glándulas salivales, la piel del cuello, ¿verdad? Resultan fundamental, ¿verdad? Y cada dato nos ayudan a orientar el posible diagnóstico. Resulta imprescindible una evaluación complementaria con imágenes. De todas ellas, el segundo eslabón generalmente resulta ser la ecografía. Es un método seguro, noble, que nos brinda gran información en diversos aspectos que contribuyen en un porcentaje importante a poder realizar el diagnóstico etiológico. La tomografía computarizada ofrece una mayor sensibilidad y la ventaja de una mayor profundidad para la evaluación de la ubicación y la extensión, asimismo las características de la lesión. Otras técnicas disponibles son la resonancia magnética nuclear, la tomografía por emisión de positrones, cuyos métodos cuentan con indicaciones más precisas. Todos estos métodos, imágenes, junto con la clínica, contribuyen en un gran porcentaje a llegar a un diagnóstico en la evaluación de esta tumoración a nivel cervical. El tercer paso en el algoritmo diagnóstico, siempre que sean posibles con indicaciones precisas, consisten en las punciones, aspiraciones y las biopsias, con las cuales obtendremos un diagnóstico específico y nos brindarán la posibilidad de realizar un tratamiento dirigido, por ende una mayor probabilidad de recuperación, ¿verdad?, de estas lesiones tumorales. Por último, existen diversas modalidades de tratamiento en el abordaje general de las tumoraciones a nivel del cuello: el tratamiento médico y el tratamiento quirúrgico. El tratamiento médico puede realizarse un tratamiento expectante, por ejemplo, para enfermedades virales como la toxoplasmosis, así también la mononucleosis, para las infecciones virales como la influenza, en donde el paciente presenta estas lesiones em, que impresionan ser tumoraciones a nivel del cuello y con el tratamiento sintomático generalmente estos remiten. Así también se puede hacer un tratamiento dirigido contra algunas infecciones como la tuberculosis. También se puede hacer quimiorradiación para las lesiones, las adenopatías que son de naturaleza autoinmune, las que son de naturaleza neoplásica, y para aquellas lesiones metastásicas que pueden presentarse, así también como los tumores primarios a nivel del cuello. Y el tratamiento quirúrgico, que incluye una amplia lista de abordajes y técnicas quirúrgicas. En función de las patologías, se va a decidir cuál es el mejor tratamiento quirúrgico a realizarse. En este apartado hablaremos de la metástasis cervical de origen desconocido, su etiología, estadificación, el abordaje diagnóstico, terapéutico y el algoritmo de manejo.
Los linfonodos cervicales metastásicos con tumores primarios ocultos son tumores metastásicos en los que los estudios diagnósticos no lograron identificar el sitio primario del cáncer, con una histología predominantemente de tipo escamoso. Según algunos estudios, el origen más frecuente es en orofaringe, incluyendo amígdala palatina y base de lengua. Factores de riesgo conocidos como edad avanzada, consumo de alcohol y tabaco son los principales factores de riesgo. Actualmente, la infección por el virus del papiloma humano está teniendo un rol cada vez más importante como factor de riesgo, formando parte de entre 20 a 25% de los cánceres de cabeza y cuello. Al enfrentarse a un paciente con una masa cervical, es importante realizar una completa anamnesis y examen físico detallado para detectar cualquier elemento sugerente de malignidad. Los linfonodos cervicales metastásicos con tumores primarios ocultos son tumores metastásicos en los que los estudios diagnósticos no lograron identificar el sitio primario del cáncer, con una histología predominantemente de tipo escamoso. Según algunos estudios, el origen más frecuente es en orofaringe, incluyendo amígdala palatina y base de lengua. Factores de riesgo conocidos como edad avanzada, consumo de alcohol y tabaco son los principales factores de riesgo. Actualmente, la infección por el virus del papiloma humano está teniendo un rol cada vez más importante como factor de riesgo, formando parte de entre 20 a 25% de los cánceres de cabeza y cuello. Al enfrentarse a un paciente con una masa cervical, es importante realizar una completa anamnesis y examen físico detallado para detectar cualquier elemento sugerente de malignidad. Los criterios clásicos de metástasis cervical con tumor primario de origen desconocido son la ausencia de antecedentes de una lesión maligna previa o de extirpación quirúrgica de alguna lesión indeterminada, la ausencia de sintomatología específica de algún órgano de la economía, ausencia de datos clínicos o de laboratorio que demuestren la existencia de una neoplasia y la comprobación histológica de la malignidad de una adenopatía. Ante la sospecha de un linfonodo cervical metastásico, debemos hacer una historia clínica completa, evaluar la edad del paciente, tabaquismo, evaluar si tiene antecedentes previos de cáncer de cabeza o cuello, evaluar el consumo de alcohol del paciente, uso de drogas, historia en la familia de cáncer, si el paciente recibió radioterapia previa y el tiempo de duración de la masa, si está por más de 2 a 3 semanas. Consultar sobre la sintomatología del paciente, si existen enfermedades de tracto respiratorio reciente o asociada, cambios en la voz, estridor, tos, odinofagia, disfagia, hemoptisis, si existe otalgia o sordera unilateral, pérdida de peso inexplicable, hemorragia o descarga unilateral nasal. Algunos hallazgos al examen físico que podrían incrementar la probabilidad de una enfermedad maligna en un paciente con una masa en el cuello son las características de anormalidad de un ganglio linfático cervical, que exista una úlcera o lesión en la cavidad oral o faríngea, que se asocie a parálisis facial o presencia de una masa muy firme, otitis serosa media unilateral sin antecedente de infección del tracto respiratorio, resultados normales al examen del oído en un paciente con otalgia, obstrucción nasal unilateral o induración en la boca. Durante la exploración clínica, el cuero cabelludo y la piel de la cara deben ser examinadas cuidadosamente, buscando ulceraciones o lesiones pigmentadas. Se debe evaluar la cavidad nasal, ya que un pequeño cáncer a nivel del vestíbulo puede metastatizar a un ganglio linfático parotídeo o preauricular. Además, se debe evaluar la laringe, la nasofaringe. El siguiente paso consiste en examinar el cuello en forma más detallada. Bimanualmente se examinan los ganglios linfáticos de nivel 1. Los ganglios del nivel 2 se pueden palpar colocando el pulgar del examinador
bajo el borde superior del esternocleidomastoideo. El esternocleidomastoideo se sujeta entre el dedo pulgar y el dedo índice para palpar los ganglios de esta región. Los ganglios de los niveles 2 y 3 son sitios comunes para metástasis de cánceres primarios de orofaringe, laringe e hipofaringe. Estos ganglios deben ser diferenciados de un bulbo carotídeo aterosclerótico o de un paraganglioma del cuerpo carotídeo. Los ganglios linfáticos del nivel 4 se localizan debajo del tercio inferior del músculo esternocleidomastoideo. Se deben realizar además exploraciones complementarias, estudios de laboratorio, estudios de imágenes, radiografía de tórax, tomografía por emisión de positrones, resonancia magnética, dosaje de anticuerpos en casos particulares. Si la búsqueda dirigida del tumor primario es negativa, nos encontramos ante el diagnóstico de una metástasis cervical de origen desconocido. En cuanto al estudio anatomopatológico de una adenopatía, la biopsia nunca debe ser realizada como una primera maniobra diagnóstica. La biopsia, mediante realización de una cuña, al parecer se relaciona con mayores tasas de recidivas ganglionares y de metástasis a distancia. Hoy en día, la primera medida a tomar es la realización de una PAF, ya que es una técnica sencilla de realizar, no favorece la diseminación tumoral y no dificulta una posterior cirugía radical cervical en caso de necesidad. La punción aspiración con aguja fina tiene una sensibilidad del 76 al 96% y una especificidad del 100%. No es necesario realizar una biopsia cuando una PAF es positiva. Esta técnica es útil en la distinción de carcinomas y linfomas, aunque su interpretación no siempre es fácil, dependiendo del grado de diferenciación tumoral, por lo que es recomendable que sea analizada por un patólogo que esté habituado en esta técnica. En caso de que la PAF sea negativa y no aparece el tumor primario, hay que realizar una exéresis de una o varias adenopatías, evitando siempre realizar biopsias incisionales o en cuña. Ante esta situación, lo ideal es realizar una biopsia para su análisis intraoperatorio y actuar en función del resultado histológico. Ante un resultado de biopsia positivo para carcinomas de células escamosas o melanoma, se completa la cirugía con vaciamiento ganglionar cervical correspondiente. El carcinoma nasofaringeo en muchas ocasiones presenta un desarrollo submucoso e infiltrativo, lo que dificulta el diagnóstico de este tumor. Debido a la elevada asociación entre el carcinoma nasofaringeo y la infección por el virus Epstein-Barr, varios autores destacan la importancia que puede tener la detección de este virus mediante técnicas de amplificación de ADN, que puede ayudarnos a detectar esta forma de cáncer y predecir su desarrollo. Este estudio, la amplificación de ADN del Epstein-Barr, se puede realizar mediante el material extraído durante la PAF. En el caso de una metástasis cervical de origen desconocido con histología de carcinoma escamoso, la mayoría de los autores están de acuerdo en la necesidad de realizar amigdalectomía homolateral diagnóstica durante la endoscopía, con el fin de detectar pequeños tumores tisulares no visibles en la mucosa de la amígdala, ya que en la amígdala se detectan entre el 9 al 18% de los tumores primarios. Otros autores, sin embargo, recomiendan realizar una amigdalectomía bilateral, ya que la tasa de afectación de la amígdala contralateral podría estar en torno al 10%. La tomografía computarizada y la resonancia magnética nuclear son pruebas hoy en día imprescindibles para el diagnóstico de metástasis cervical de origen desconocido, principalmente la tomografía computarizada, ya que nos ayuda a establecer una estratificación ganglionar y en ocasiones, mediante la utilización de material de contraste, revelan tumores submucosos difícilmente visibles a la endoscopía. La tomografía por emisión de positrones, al utilizar un compuesto derivado de la glucosa, permite detectar células metabólicamente activas. Esto permite detectar varios tumores malignos de cabeza y cuello. La tomografía por emisión de positrones permite
obtener una imagen de todo el cuerpo y ofrece ventajas en la localización tanto de metástasis como del sitio primario del tumor. Esto es muy importante ya que en más del 40% de los pacientes que presentan metástasis cervicales malignas, el tumor primario estará localizado por debajo de la clavícula, mayoritariamente a nivel de los pulmones. En esta diapositiva podemos observar la estadificación de la metástasis cervical de origen desconocido. El tumor primario, al ser desconocido, se designa siempre como T0. En cuanto al tratamiento de la metástasis cervical de origen desconocido, debe evaluarse mediante la N. En caso del N1, se podría realizar una cirugía o una radioterapia. En caso de un tumor N2, se puede plantear cirugía, radioterapia o quimioterapia. Y en casos de N3, se puede realizar una quimioterapia de inducción, posteriormente una cirugía o radioterapia. La supervivencia de los pacientes, según diferentes fuentes, es muy variable. En general, en la mayoría de las series, el principal factor pronóstico de las metástasis cervicales de origen desconocido es el estadio N y la aparición o no del tumor primario. Los diagnósticos de masas cervicales se pueden clasificar de acuerdo al origen y al grupo etario en los cuales se presentan. Su localización y su evolución a través del tiempo nos sitúa en qué etiologías podrían corresponder y la naturaleza de cada lesión, y de acuerdo a ello, qué terapéutica distinta se puede aplicar para cada paciente. El nuevo concepto de metástasis cervical de origen desconocido representa una entidad que podemos ver con frecuencia, cuyo abordaje y terapéutica representa un desafío para el cirujano de cabeza y cuello, y su tratamiento y pronóstico están íntimamente relacionados con la extensión nodal regional. Con esto culminamos la unidad 4 correspondiente a masas cervicales, diagnósticos diferenciales, tumores primarios ocultos. Muchas gracias, que tengan buen resto de jornada.